with a few words, and I will pass the word to Senator Chawan, who's the president of the Future Commission of the Senate. And then I will present in Spanish our... Luego voy a presentar en español a nuestro primer ministro. Tenemos la oportunidad de hablar tuvimos la oportunidad de hablar con el ex primer ministro respecto de lo que tenemos en este momento para decidir basándonos en la experiencia de Finlandia. Entonces vamos a proceder luego de la bienvenida del presidente de la Comisión con la presentación de Jyrki Katainen, y me gustaría presentarlo posteriormente porque tiene una gran experiencia que será muy útil para nosotros. Entonces le voy a pasar la palabra al senador Chawan. Gracias, Sergio. Como presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, para nosotros es un privilegio poder recoger la experiencia del ex primer ministro de Finlandia para poder abordar los cambios que queremos hacer en nuestro país en términos institucionales y recoger su experiencia para este efecto, que nos permita tener un espacio institucional para generar diálogo social y construir un proyecto colectivo de nación con mirada a largo plazo que permita justamente en un esfuerzo donde la sociedad civil, pero también los tomadores de decisiones y por supuesto también aquellos que hacen ciencia, innovación, tecnología y conocimiento y por supuesto también los territorios puedan trabajar conjuntamente en poder hacer una proyección o perspectiva respecto del Chile que queremos construir. Hoy día más que nunca se requiere sentido identitario. Esta comisión surgió gracias a una posibilidad que tuvimos de conocer la experiencia de Finlandia e instalamos en nuestro Parlamento esta comisión que busca justamente provocar la creación de un mejor futuro para nuestro país. Gracias por acceder a la invitación que le formulara Sergio Vitara, el presidente de nuestra comisión técnica, y estamos muy esperanzados de su experiencia sea también provechosa para nuestro país. Gracias. Ya, muchas gracias, senador. Hay otros senadores presentes, hay un grupo muy grande de gente acá que está participando en esta reunión por el alto interés que tiene. Yo quiero presentar al ex primer ministro Katainen. Él es actualmente presidente de Sitra, que es una organización muy potente en Finlandia, es el Finnish Innovation Fund, que es una fundación pública independiente que opera bajo la supervisión del Parlamento finlandés. Y allí se impulsan proyectos de envergadura para el desarrollo de Finlandia, productividad e innovación. Y también ahí estudian las fuerzas que provocan los cambios y el mundo del futuro. Pero quiero destacar, primero quiero agradecer a la embajada, a la embajadora si está presente, al señor Antti Kautonen, que fue encargado de negocio, y a nuestro embajador Eduardo Rodríguez Guarachi, que fue clave para hacer esta conexión también y tener la reunión. Ahora, el primer ministro tiene una trayectoria bien espectacular para nosotros, la tarea que estamos haciendo hoy. Él ha sido primer ministro de Finlandia entre el 2011 y el 2014. Pero además, a partir de los 27 años de edad, fue elegido en el Parlamento en el año 99. De manera que ha estado en el Parlamento un tiempo bastante extenso. Conoce entonces la función del Ejecutivo y la función del Parlamento, que para nosotros es fundamental ver cómo opera Finlandia en eso. Ha sido líder del partido Coalición Nacional entre el 2004 y el 2014, con lo cual arribó también después por las elecciones parlamentarias al cargo de primer ministro. Al mismo tiempo ha sido vicepresidente en la Comisión Europea y también ha participado en el Partido Popular Europeo.
y ahora preside Citra. De manera que es para nosotros muy clave ver cómo él vio este proceso desde la posición de primer ministro. Presidió la Comisión de Futuro en el Parlamento. Pero como ellos tienen un sistema parlamentario, él me contaba que ahí pasaron muchas personas que después ocuparon cargos de gobierno. Y entonces esa relación nosotros no la tenemos. Formar gente o en el Parlamento o en otras instancias para estudiar futuro y después estar en gobierno, lo cual da una capacidad. Bueno, no quiero extenderme más. Es un gran privilegio para nosotros tener al ex primer ministro Katainen y le agradezco y le entrego la palabra. Thank you very much. It's really a Muchas pleasure. gracias. Es un placer tener una posibilidad de discutir esto y ayudar a organizar estas funciones en la administración pública, en la sociedad, cuando hablamos de estas alternativas. Debo decir que mi primera conexión con el Senado de Chile fue en el 99 o en el 2000, cuando algunos senadores visitaron Finlandia y uno de los destinos fue la Comisión del Futuro en el Parlamento, y en ese momento el Comité para el Futuro en sí mismo discutimos la información en la sociedad, lo que significa y cómo Information Society, informar a la sociedad, debiera construirse. En el principio estábamos en este desarrollo, pero luego tuvimos muy buenas conversaciones. Desde entonces hemos tenido conexiones de vez en cuando con Chile, y creo que Chile y Finlandia tienen alguna conexión mental que he tratado de descubrir por qué sucede y no tengo una mejor razón que ambos países son pequeños en tamaño, en términos de población. Ambos países son, ¿cómo lo pongo? Son geográficamente, están ambos entre montañas y océanos. Nuestras montañas siempre ha sido Rusia y, como se dice, somos como una isla. Estamos rodeados de mar, no una isla real, pero casi como una isla. Entonces, dos naciones pequeñas han estado en la posición en la que tenemos que nos hemos visto forzados a crear nuestro propio futuro. De esta forma, la innovación, la concentración de la innovación a través de la economía siempre ha sido muy importante. Pero respecto del tema de hoy, me gustaría presentar mi definición de lo que significa el Fondo Citra, porque somos parte de la comunidad Foresight en el país. Citra es piensa, haz y conecta, pensando en que hacemos trabajo. No somos un lugar de investigación, un centro de investigación, pero hacemos esto. Luego, hacer significa conseguir financiamiento para proyectos piloto, experimentación en el sector privado. Entonces, primero pensamos y luego hacemos pruebas. ¿Qué tan bien van a funcionar estas ideas en la práctica? Y luego conectar significa que juntamos a la gente, unimos a la gente para dirigirse a estos desafíos, para enfrentar estos desafíos. Particularmente esto es importante cuando hablamos de Foresight, las actividades de Foresight. Tenemos nuestro propio capital, no tenemos financiamiento público, todo nuestro dinero viene del mercado. El sector público, por supuesto, ha capitalizado Citra para, como todo, nos basamos en las leyes, estamos bajo el Parlamento de Finlandia, pero el Parlamento no interfiere respecto de lo que estamos haciendo. Los miembros del Parlamento no siempre están de acuerdo con lo que decimos, pero no interfieren respecto de lo que hacemos. Nos dejan tranquilos y todos los años cuando
hacemos un reporte de Citra, dicen que nuestro deber es desafiar la forma de pensar actual. En otros términos, Citra aboga por las generaciones futuras. Tenemos 5 unidades diferentes. La unidad Foresight es una, la capacitación social es otra, y estas son permanentes. Actualmente tenemos 3 áreas temáticas, las soluciones sostenibles, participación democrática, y la razón para estas áreas temáticas viene de nuestras actividades de Foresight. Creemos que la información, los datos pueden ser comparados con la electricidad. Entonces, la cantidad de datos que producimos cada día aumenta y es la materia prima más grande en este momento. Por eso nos concentramos en la economía de los datos, de la información. Segundo, nuestro nuevo foco bajo las soluciones sustentables es el desarrollo de mecanismos de mercado para incrementar la biodiversidad. Hay mucha gente interesada en el cambio climático y Citra fue muy activo por muchos años en la economía, estaba muy interesada en la economía circular, pero también aplica a otras áreas en nuestro país. Luego descubrimos que globalmente esto también hay una forma tradicional de dirigirse a todo esto y era tener áreas de conservación, pero como no podemos proteger todo el mundo, tenemos que tener mercados y empresas que puedan cambiar la forma en que operan para generar más biodiversidad. Y cuando estas dos cosas se están desafiando o están poniendo presión en la democracia o en la participación, entonces tenemos que encontrar nuevas formas de participar. Buscar la participación cada 4 años ya no es suficiente. ¿De qué otra forma puede la gente participar en estos procesos? Entonces, eso es Citra. Como les dije, somos parte de la comunidad Foresight en Finland y me parece que es relevante presentarles eso. También tengo algunas preguntas respecto de cómo se organiza Foresight en otros países. Me gustaría comenzar respondiendo la pregunta, ¿por qué necesitamos Foresight? Hay 3 razones que por lo general se entregan. Primero, para prepararse para el futuro. Foresight entrega herramientas para hacer sentido de los cambios y sorpresas y para ver los potenciales riesgos y oportunidades a futuro. Segundo, es una forma de moldear el futuro, porque prepararse no es suficiente. También existe la necesidad de ser proactivos y de crear cambios sistémicos hacia los diferentes futuros. Esto también incluye discusiones inclusivas respecto de los futuros que ayuden la implementación. Me gustaría detenerme 30 segundos aquí para darles un ejemplo. Cuando creamos cambios sistémicos, el ejemplo más reciente en Finlandia de estas creaciones es la economía circular. En Foresight, nuestra comunidad identificó un desafío principal, que es cómo ayudar a que el Producto Interno Bruto crezca y también detener el cambio climático. Y este cambio, se nos ocurrió que debíamos combinar el crecimiento y bajar las producciones. Entonces llegamos a la solución de la economía circular y es una de las principales soluciones. Ahora tenemos mapas de economía circular, planes de acción de economía circular y se está convirtiendo en algo mucho más común. Las industrias están cambiando sus modelos de negocio para ser más circulares. Entonces me gustaría mencionar esto como un resultado
de actividades de Foresight. Entonces, prepararse para el futuro, ahorrar para el futuro. Y la tercera es aprender. Foresight no se trata de predicciones o de escenarios, es un producto. Se trata de cambiar el estado mental para aprender a ser más resilientes y adaptarnos en estos tiempos de sorpresas constantes. Entonces, ahora ya puedo decir que desde mi punto de vista, Foresight no puede hacer ejercicios constantemente. Se trata acerca de crear una red que nos lleve a todos a cambiar nuestras formas de pensar. Necesitamos promover una nueva cultura. Foresight no es solo un proceso, es una forma de pensar, de actuar. Y es una maravilla ver cómo promover una nueva cultura se menciona en un memo que estoy citando de ustedes, que crean. Entonces, estamos con ustedes respecto de promover una nueva cultura. También se trata de elegir los desafíos en los que nos estamos enfocando. No hay más reportes de tendencias que apunten a las nuevas tendencias del mañana. El desafío real es lograr interpretar lo que significan para Chile, para el gobierno, para los actores comerciales. En Citra usamos un checklist de 5 desafíos que debiera considerarse desde el punto de vista de Finlandia. Primero, la crisis ecológica y la reconstrucción. La economía circular, la democracia y la participación, la demografía cambiante y el desarrollo tecnológico. Luego, los productos que debieran ofrecerse. En Citra tenemos algunos que no solamente son análisis y reportes, básicamente conocimiento, pero también herramientas para lograr hacer sentido de esta información, para desafiar la forma en la que pensamos actualmente en partes hacia ellos. Por eso, nuestra lista de productos no solamente incluye reportes, informes sobre tendencias, sino que también materiales de talleres listos para usar, historias en audio, exhibiciones, juegos, etc. También hacemos muchas presentaciones y tenemos discusiones respecto de los temas clave. Algunos temas clave respecto del futuro y viceversa también. Y finalmente me gustaría levantar el tema de el rol de los stakeholders, de los inversores, que no solamente entregan información, sino que también colaboramos con varios de ellos. Como dije, hay una gran forma en la que pueden ayudar a los stakeholders a crear cambios. Como dije al principio, una de nuestras unidades es la capacitación social. Y es muy importante para nosotros porque capacitamos diferentes stakeholders como los políticos, líderes de negocios, periodistas, personas de la academia, en variados temas que surgen de las actividades de Foresight e informes. Por ejemplo, tenemos capacitaciones permanentes que se llama un curso de liderazgo para economía sustentable. Es un curso que toma básicamente 2 semanas. Está cortado en partes. Y luego a invitamos a miembros del Parlamento, líderes de negocio, academia, periodistas, representativos de la sociedad civil, a que se sienten y aprendan de sí mismos
pero también a obtener nueva información. Y esta es la forma en que le damos a la gente el espacio para pensar diferente. El foco está en la economía sustentable. ¿Qué debiera hacerse diferente y cómo podemos reconsiderar todo esto cuando se trata del presupuesto gubernamental? ¿O qué debieran ser distintos las empresas? Y no solamente estamos entregándoles nueva información respecto de los participantes, pero también es un proceso sofisticado. Hay muchos oradores, pero también tenemos formas de coaliciones del gobierno y ellos también son parte del programa. Es un proceso en el que el conocimiento de todos y la forma de pensar de todos realmente está cambiando. Hay mucha gente que quiere participar y estamos muy contentos de que sea tan popular. El segundo punto, las instituciones respecto de cómo organizar actividades de foresight, dependiendo de las capacidades y las interacciones con las universidades, sociedad y el Congreso. Hay distintas posibilidades de organización y depende de la organización de las políticas culturales de los países. Pero las opciones, la primera opción le llamo un satélite. Significa que foresight es independiente. Hay una unidad independiente de foresight dentro de las organizaciones. Por ejemplo, en el Consejo de Gobierno hay una orbitando. La otra es el modelo de redes, de network. Es parte de cada unidad. Es una función que atraviesa todo. La tercera es consultores, en el que foresight está aparte o son muchas organizaciones que están relacionadas con los servicios. Y en estos procesos es una forma de organizarlo basado en procesos. Entonces tenemos una unión con los proyectos que están relacionados con los stakeholders. En Finlandia tenemos todas estas formas diferentes. Hay varias organizaciones que hacen foresight, por ejemplo, nosotros Citra, pero también el Centro de Investigación Future Finnish. Y hay grupos internos como el Comité para el Futuro, también está la Red Nacional Foresight, la red gubernamental que relaciona a los ministerios. Estas son muy importantes porque cuando distintos ministerios tienen la mentalidad de usar foresight y tienen recursos para hacer su propio foresight, entonces ayuda a la administración pública a hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. Si solamente una persona del gobierno diciendo que foresight es importante o que según nuestro estudio el futuro se va a ver así, entonces la propiedad de foresight a largo plazo siempre se ve mermada. De esta forma, foresight es parte de los ministerios y de las actividades. Y luego, finalmente, tenemos los reportes gubernamentales del futuro que se le entregan al Parlamento, que habitualmente va al Comité del Futuro y luego es discutido. Este ecosistema o sistema no se planificó hacia el principio, ha evolucionado para ser como es ahora. En lugar de unidades separadas, de unidades o procesos, es más útil tenerlo como un sistema, verlo como un sistema.
comenzar haciendo un mapeo de lo que hace Foresight, de todas las brechas que hay que cubrir, de la mejor forma de construir a los actores, de unir a los actores. Entonces, nuevamente, personalmente no creo en una forma específica de organizar Foresight, pero es mejor tener diferentes formas. Es mejor tener distintas partes que usen Foresight, que hagan Foresight, pero también crear estructuras que junten diferentes partes de la sociedad, que aúnen diferentes partes de la sociedad. Y según nuestra experiencia, esas reuniones que unen a la gente, la idea de esto es juntar a la gente, me refiero a periodistas, líderes de negocio, políticos. Los periodistas, bueno, seleccionan lo que se publica, ¿no? La academia, donde la gente pueda encontrar que hay un grupo de gente relevante cuando hablamos de los desafíos del futuro y respecto de cómo dirigirnos a esos, cómo enfrentar esos desafíos. Ya mencioné que el programa Citrus de entrenamiento, pero también hay otro ejemplo que está dirigido por las fuerzas de defensa. Tienen un programa de capacitación similar que junta a diferentes stakeholders de la sociedad. Ellos enfrentan problemas o temas relacionados con seguridad, no necesariamente militares, pero un gran espectro de temas que son importantes para la seguridad y para la defensa. Este programa o programa de capacitación dura alrededor de 2 o 3 semanas en total, y también se encuentra con nuestras actividades de Foresight, porque hay muchos desafíos y junta a la gente y aúna las visiones y todos los detalles. Entonces, la interacción entre los stakeholders es muy importante. Entonces, hay 2 formas de pensar respecto de entregar información a la toma de decisiones. La dominante se llama el método de inyección. La información se inyecta en la toma de decisiones y se asume que esto automáticamente nos va a llevar a unas mejores decisiones. Podría funcionar, pero habitualmente no funciona en la práctica. Otra forma es pensar, es más bien un lugar donde los investigadores, los stakeholders, los que toman las decisiones, se juntan para pensar sobre un tema y llegar a una solución juntos. Esta forma de pensar es exactamente lo que trataba de explicarles cuando hablaba de la capacitación. Son personas que se sientan juntas y tratan de lograr una visión común acerca de los desafíos y las decisiones que se pueden tomar. Luego, la pregunta es no solo respecto de entregar información, sino que también educar a quienes toman las decisiones y entregarles una forma en la que todos se puedan conectar y discutir. Y esto destaca la participación y el diálogo. Entonces, quizás los últimos puntos respecto de cómo organizar Foresight, si el problema es que las cosas se piensan muy a corto plazo y todo
cambia luego de las elecciones. Entonces, para construir más espacio en Foresight al nivel gubernamental, hemos aprendido que debiéramos asegurar recursos y mandatos a largo plazo. En Citra para nosotros significa ser políticamente y financieramente económicos, independientes y que esté determinado por ley que nosotros podemos funcionar. Nosotros necesitamos que Foresight sea útil, incluir a los stakeholders principales, hacerlo relevante para ellos y conectar los procesos existentes y correr la voz respecto de su éxito. Mi propio éxito me ha enseñado que cuando estás bajo presión de los desafíos diarios y estás bajo la presión de los medios, es muy desafiante pensar en grande o a largo plazo respecto de los temas que surgen, porque estás forzado a resolver, a apagar incendios. Entonces, es por esto que creo que Foresight, siendo bien usado, es un proceso que ayuda a cambiar o lograr cambios en la forma de pensar y entregar dirección respecto de cómo guiar un país o guiarnos al futuro. Cuando yo era primer ministro, tuve muchos buenos colegas y teníamos 6 partidos. No me pregunten si era fácil o difícil, pero eran muchos. El punto interesante era que 4 líderes de los partidos de 6 eran ex miembros del Comité del Futuro. Entonces, incluso aunque no estábamos de acuerdo con muchas cosas, también estábamos de acuerdo en muchas cosas. Teníamos un tipo de forma de pensar similar. No estábamos enfocados en los instrumentos, sino que en los desafíos. Entonces, esto fortaleció mi punto de vista de que Foresight en su mejor momento es un proceso de aprendizaje. Debe ser basado o organizado en una forma en la que no enfoca solamente los problemas a corto plazo, sino que a largo plazo. Porque no puede ser gente externa la que te dice lo que va a pasar en el futuro. Esa información no es relevante para las personas que crean política y no ayuda a moldear el futuro. Entonces, me disculpo por mi presentación tan larga, pero espero que les haya dado algunas ideas y estoy listo para responder sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy precisa y ha ido a los temas más importantes. ¿Sí? Y no ha sido larga. Más bien corta para lo que queremos saber. Antes de devolver la palabra al senador Chaguán y los demás senadores u otros miembros del grupo que quieran intervenir, quería brevemente hacerle 2 preguntas específicas con su experiencia. 1, cuando se cambia de un gobierno conservador a un gobierno socialdemócrata, ¿cómo se asegura estabilidad de los equipos que hacen Foresight? De su experiencia, nosotros tenemos regímenes presidenciales y eso es se sacude y varía. Entonces, ahora, yo de su exposición entiendo que el hecho de tener un sistema ayuda a la estabilidad. Bueno, esa es una pregunta. Y la otra, Parlamento.
Acá, esta iniciativa están haciendo del Senado, del Parlamento, la chilena ahora, para proponerla al gobierno. Y el Senado ha avanzado más que el gobierno en estas materias. ¿Cómo opera el sistema de ustedes cuando hay el report, the government report? ¿Cuándo se envía al Parlamento? ¿Cómo se usa para todos los stakeholders? ¿Cómo responde el Parlamento? ¿Y qué hace el gobierno con lo que el Parlamento responde? ¿Cómo es la interacción? Thank you very much. Muchas gracias. Sí, entiendo las diferencias entre los sistemas políticos. Por eso no es posible o fácil transferir un sistema de un país a otro, ¿verdad? Se tiene que hacer a medida. Y cuando me pregunta respecto de cómo mantener la continuidad o cómo asegurar la continuidad en el caso en el que el color del gobierno o del presidente cambia. Bueno, en nuestro caso, la mayor parte de los servicios civiles mantienen y no son elegidos políticamente. Y en nuestro sistema, por ejemplo, Foresight, aunque es parte de el consejo del primer ministro, de las actividades del primer ministro, funciona gracias a servicios civiles que no son políticos. Eso es una cosa. Pero luego, otra forma de verlo es que Foresight no está concentrado en las manos de una persona. Hay muchas organizaciones haciendo actividades de Foresight. Citra, mi organización, por ejemplo, aunque yo tengo un trasfondo político, operamos de forma independiente, pero muy cercana a quienes toman las decisiones. Entonces, el Parlamento, incluso aunque no interfieren respecto de lo que hacemos, aún así, dentro del Parlamento están representadas todos los partidos políticos. Entonces, a ellos les interesa que nuestras actividades no se inclinen a la agenda de un primer ministro, por ejemplo. Por supuesto que recibimos críticas de que somos muy conservadores, muy izquierdistas de vez en cuando, pero hay un equilibrio en los temores, por así decir. Entonces, quizás los partidos independientes siempre se necesitan, y los partidos que son independientes de quienes toman las decisiones, independientes económicamente o son relevantes para quienes toman las decisiones. Yo, por lo menos, basado en nuestras experiencias, conectaría, si tuviera que establecer una institución, conectar una institución cercana al Parlamento, porque se necesita representar a otras partes y pueden surgir nuevas partes, pero es propiedad común dentro del Parlamento. Eso es una forma de verlo, pero no quiero darles consejos porque su país es distinto y las soluciones deben ser a medida. El reporte del gobierno habitualmente le entrega al Parlamento un reporte futuro al principio del segundo año de la existencia del gobierno. Y habitualmente es un proceso que guía al primer ministro. Entonces, si el primer ministro encuentra un tema que le parece interesante, entonces toda la administración comienza a escribir el reporte futuro. Puede ser
un poco cerrado respecto de que trate de un tema en particular, pero sí se puede expandir y hablar de distintos desafíos que sean relevantes para el futuro del país. Entonces, el Comité del Futuro tiene que hacer un informe respecto de esto y luego se discute en el Parlamento. En este caso diría que el proceso es más importante que el resultado, porque cuando los parlamentarios aquí hay muchos stakeholders que tienen una visión completa del tema, aumenta el conocimiento, ayuda a enfocarse en desafíos a largo plazo. Y en el mejor de los casos, este proceso se va a cristalizar, logrando que se abran nuevos procesos para que durante este proceso el Parlamento pueda decir sí, estamos de acuerdo con el gobierno, pero para lograr lo que están sugiriendo necesitamos cambiar esto, esto y esto otro. Por ejemplo, tenemos que cambiar leyes o regulaciones de mercado, lo que sea. Este reporte puede tener resultados concretos como esto, pero habiendo dicho todo esto, creo que es importante tener estos reportes futuros que van al Parlamento, pero no exageraría su rol en Foresight. Es solamente un instrumento. Es más importante que nuestros ministros estén orientados de forma correcta, que su forma de pensar y los recursos que tienen les ayude a crear su propio foresight, porque eso aumenta la capacidad de la administración. Y luego las organizaciones como CITRA u otras instituciones independientes van a mantener la discusión y van a entregar información, pero también van a capacitar a quienes toman las decisiones respecto de CITRA. Entonces, el informe del gobierno es importante, pero no exageraría su rol en Foresight. Muchas gracias. Bueno, ofrezco la palabra para analizar más a fondo, porque creo que se nos ha abierto una ventana nueva, Francisco y los demás senadores de la comisión, en el sentido del énfasis del primer ministro en el tema de sistema, proceso, cultura, cambio de la forma de pensar, participación, interacción. Y no una unidad que tenga ni un poder central ni que va de arriba a abajo. Creo que esto tiene que estar inmerso en lo que pensemos. Ofrezco la palabra. Francisco Chaguán. Gracias, Sergio. Agradecer a Jyrki por esta exposición que nos va a guiar. Fue justamente una visita al Parlamento de Finlandia la que nos inspiró justamente a crear esta Comisión de Desafíos del Futuro en nuestro país, que tiene algunas particularidades. Primero, porque está integrada no solamente por parlamentarios, sino también está integrada por la Academia de Ciencias, por los premios nacionales y por los rectores de universidades públicas y privadas. Y hemos abierto un canal de participación para que los propios rectores y científicos puedan presentar proyectos de ley en el Parlamento. Las dificultades que tenemos y las diferencias radican en que somos un régimen, nuestra república se organiza en términos de un régimen político presidencial y por tanto contagiar esta visión de futuro para el Estado ha sido una tarea titánica y que se ha ido consolidando a través de los años.
Esta Comisión de Desafíos del Futuro ha logrado organizar el Congreso del Futuro, que es el cuarto evento de difusión científica más importante del mundo y el único organizado por un Congreso Nacional. Y hemos también logrado congregar a más de 800 académicos para construir futuro o futuros posibles en distintas áreas de desarrollo. Pero el paso siguiente nuestro es avanzar en un espacio institucional. Entonces, mi pregunta, Jirki, de esa relación es ¿dónde ubicar ese espacio institucional? Porque entendiendo las particularidades diferentes de los sistemas políticos, tanto el sistema político finés como el nuestro, uno régimen parlamentario y otro régimen presidencial, ¿cómo somos capaces finalmente de construir ese espacio institucional de diálogo social, validado por la sociedad civil, bottom up, pero que sea capaz de también forzar a los ministerios a pensar el futuro y proyectar el futuro y construir futuro? Entonces, la gran discusión que tenemos, porque queremos generar una modificación constitucional que radique esta Comisión de Desafíos del Futuro no solo en el Parlamento, sino que en el Estado. Y eso implica un esfuerzo mayúsculo. Entonces, tu consejo, Jirki, tal como fueron inspiradores ustedes en esa visita que hicimos con la presidenta Bachelet en su momento a ver la experiencia de Finlandia y que nos permitió crear esta comisión que se ha validado en Chile. Pero ¿cómo somos capaces de que esta comisión o este espacio institucional de diálogo social que permitió que Finlandia avanzara en autonomía energética, en mejorar las regulaciones laborales, en mejorar su reforma o a generar una reforma tributaria para mejorar la distribución del ingreso? ¿Cómo somos capaces, y esa es la pregunta y el consejo, cómo somos capaces, ya que nos ayudaron en la creación y en la inspiración justamente de lo que ustedes hacían, de trasladarla al Estado para crear una cultura de creación de futuro? ¿Cuál es tu opinión? ¿Por dónde debiéramos caminar? ¿Cómo debiéramos finalmente construirla? ¿Debiéramos incorporar a los expresidentes? ¿Debiera incorporarse a la sociedad civil? ¿Debiéramos incorporar al Parlamento? ¿Cómo somos capaces de incorporar a todos los actores del Estado? Gracias. Creo que es difícil darles consejos, pero como me lo piden, voy a tratar de responder. Puede que los consideren irrelevantes en su contexto, pero tengo dos ideas. Y estas ideas han funcionado en nuestro caso, pero la primera es que no hay solamente una unidad de la administración que entrega información Foresight, pero hay varias. Como mencioné antes, en distintos ministerios, por ejemplo, o en distintas áreas de la administración, hay distintas unidades porque todo el tiempo va a construir una nueva forma de pensar y va a tener un impacto en la forma de pensar, que no estamos aquí solamente para pensar en problemas presentes, pero también nos estamos preparando para el futuro. Lo segundo, y nuevamente aquí no sé si podría funcionar en Chile, pero si tuvieran un tipo de institución similar a Citra, entonces quizás podría funcionar, porque intenté explicar nuestro rol. Y sí, estamos bajo el Parlamento. Y nos hace relevantes. Y es fuerte
el input político de quienes toman las decisiones, a diferencia de si estuviéramos fuera de estos procesos. Hay que intentar pensar cómo esto podría funcionar en un sistema presidencial. Creo que no hace gran diferencia porque si hay una unidad Foresight independiente política y económicamente que de alguna manera esté vinculada al Parlamento o a la presidencia, elegiría al Parlamento porque cubre también la oposición. Y si la organización se le entregara la libertad para hacer foresight, pero también para organizar capacitaciones que incluya diferentes partes de la sociedad, podría funcionar bastante bien. Eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Entonces, bastante seguido nos preguntan si podemos unir a la gente porque sus manos están más atadas que las nuestras. De alguna forma, nosotros muy a menudo logramos juntar stakeholders como ministros para discutir, pero también hablar de desafíos comunes. Entonces los ministerios están... Sus manos están atadas a las leyes, pero nosotros somos más libres para pensar y podemos hacer cosas de forma más libre. Entonces, en ese sentido, la inclusión es parte de la forma en la que trabajamos y fácilmente podemos ayudar a conectar diferentes stakeholders y a aportar información de foresight, pero por algún motivo esto es bastante relevante. Entonces todos aceptan que nuestro trabajo no es político y que el futuro no cambia cada 4 años. Por supuesto que hay desafíos individuales, pero nuestros desafíos más grandes no tienen plazos tan cortos. Quizás alguna estructura institucional como Citra podría funcionar. Sé que hay algunos países que consideran lo mismo que están haciendo ustedes en este momento. Citra ha sido usado en diferentes gobiernos, en diferentes países. Y quizás haya otras organizaciones Citra en el futuro. Ese es un enfoque muy nuevo a lo que estamos haciendo respecto de movernos hacia adelante por el lado del Parlamento. Creo que es algo que vamos a tener que pensar. Senador Pugh. Agradecer al señor Katainen la excelente exposición. Efectivamente, construir futuro, shaping the future, usando todo lo que es perspectiva, forecasting, es muy importante. El tema es el acuerdo político de largo plazo. Él señalaba los 6 partidos políticos y cómo discutían respecto a los instrumentos. Básicamente la estrategia tiene fines y medios. El fin es el que tenemos que definir, porque tenemos que saber muy claro dónde queremos llegar. Y eso creo que es lo que primero nos tiene que iluminar, el de tener un gran acuerdo político dónde queremos llegar. No podemos ir por el lado derecho o por el lado izquierdo. Hay varios modelos y eso es lo importante, la cultura es fundamental. Yo quiero hacer un paralelo con el ejemplo argentino. Argentina tiene algo que capitaliza muy bien el talento de gente experimentada con los parlamentarios de mandato cumplido. Fijémonos hoy que Sergio Vittar, ex senador, está como parlamentario mandato cumplido haciendo un trabajo importantísimo. Entonces, probablemente, porque tenemos que establecer un mecanismo de largo plazo con personas que tengan experiencia, que sean capaces de poder diseñar ese futuro a construir. Y aquí aparece algo bien interesante. Permanentemente están saliendo parlamentarios valiosos
de los cuales no los vemos más. No tenemos la capacidad para poder tomar. Entonces, una de las propuestas, Sergio, es ver el caso argentino con los parlamentarios mandato cumplido. En tal sentido, preguntarle específicamente cuál ha sido esa experiencia respecto a parlamentarios que han salido del ámbito legislativo o del ámbito de gobierno, entendiendo y han permanecido generando conocimiento y buscando acuerdos políticos de largo plazo. Yo soy un convencido de que la única manera es el conocimiento de las personas y esa visión común, compartida, porque finalmente nos iremos, algunos por la derecha y otros por la izquierda, pero vamos todos hacia el mismo lado. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. Jirki. Yeah, thank you very much. Muchas gracias. Primero, si entendí correctamente, el rol del Senado en Chile es importante en estas decisiones a largo plazo en el debate y han organizado, y el Senado ha organizado un número de eventos donde investigadores y otros expertos han entregado sus visiones respecto de lo que debiera hacerse o cuáles son los desafíos. Para mí suena bastante bien, porque si el Senado entrega o justifica que esta forma de pensar está bien, necesitamos intentar entender los temas que no están bien ahora. Entonces, tenemos que ayudar a que los diferentes stakeholders piensen en estos temas. Si luego pensamos, ¿quién va a ejecutar? ¿Quién va a poner en práctica estas ideas de foresight? Parcialmente el gobierno, pero principalmente son otros stakeholders. Por ejemplo, si vemos el cambio climático, el gobierno puede poner targets, puede poner finales, pero principalmente son los individuos que están ejecutando y las empresas que están ejecutando estos cambios. Entonces, una unidad pública de foresight debiera encontrar una forma de tener para lograr que la información de foresight tenga los dueños correctos. Entonces, esa es la razón por la que no creo solamente en temas top-down, porque significa que el gobierno decide hacer todo y nunca es posible. El sector financiero, la sociedad civil son parte del cambio y ellos debieran ser parte del proceso en el que está foresight, en el que se entrega foresight. Los expolíticos en los temas a largo plazo, esto es un buen punto. Me gusta esta pregunta bastante porque especialmente ahora en que las redes sociales están desafiantes respecto del debate político y que permite esparcir desinformación a una extensión que no hemos visto nunca antes. Hay una gran demanda de discusiones analíticas calmadas. En el caso de Finlandia, no tenemos el mejor ejemplo en ese caso porque nuestra cultura política tradicionalmente elderly or let's say more mature former politics. no ha respetado mucho. Sé de muchos otros países en que se usan estos recursos.
Pero especialmente en tiempos de crisis, como ahora mismo, en esta perspectiva, cuando hay una crisis, en la era en la que la información se esparce de forma muy fácil y se puede ser muy agresivo en las redes sociales, se considera el conocimiento basado en experiencia es un recurso que tiene una demanda creciente. Muchas gracias. Traspasado los plazos que habíamos conversado con el primer ministro, pero creo que ha sido tan rica la conversación. Si hay alguna otra pregunta que quisieran formular en esta parte de la institucionalidad. Ofrezco la palabra. Bueno, muy bien. Entonces quiero, si me permite, presidente de la comisión, agradecer. Ha sido realmente un nivel de análisis que no hemos tenido. Normalmente los expertos en Foresight se concentran en algunas materias temáticas o experiencias específicas, pero no habíamos tenido la ocasión de tener una mirada sistémica teniendo en cuenta las diferencias entre el régimen parlamentario y régimen presidencial. Pero hay cosas que son comunes y la exposición del señor Katainen nos va a hacer reflexionar bastante sobre las opciones que ahora tenemos que considerar para que la Comisión de Futuro del Senado o el Senado o la Cámara eventualmente discutan más a fondo y ver qué se propone al gobierno, al presidente. Y si es posible pensar en algo estructurado y apurarlo. Porque como usted sabe, nuestro proceso constitucional ahora va a abrir también oportunidades de pensar largo y de necesidad de más acuerdos políticos de largo plazo. Y este tipo de estructuras institucionales son bastante fundamentales para facilitar esos acuerdos políticos y tener una mirada de largo plazo y cambiar la forma de pensar, salir del cortoplacismo que en América Latina domina el 99% de lo que hacemos. Así es que muchísimas gracias, ha sido un gran aporte para nuestra discusión. Thank you very much. It was my pleasure to have a chance to discuss with you. Muchas gracias, ha sido un placer discutir con ustedes y les deseo lo mejor. Gracias. Sí, yo quisiera también agradecer. Muchas gracias a nombre de la Comisión Desafíos del Futuro. Gracias por tu experiencia, Jirki. Y quisiéramos invitarte al Congreso del Futuro en la tercera semana de enero en nuestro país, ojalá de manera presencial, para que pudiéramos orientar también esta visión de prospectiva que es tan necesaria para nuestro país cuando estamos en pleno proceso de reiniciar eventualmente el proceso constituyente. Y creo que es para nosotros fundamental contar contigo la tercera semana de enero. Vamos a comunicarnos para ver si es posible que puedas venir al Congreso del Futuro, como te decía, que es el cuarto evento de difusión científica más importante del mundo, pero que en definitiva hoy el aporte que tú realizas sería muy importante para orientar también el proceso constituyente. Así que muchas gracias por tu presencia y por tu gentileza de poder acogernos. Gracias. Thank you very much. I will look at my calendar. Muchas gracias. Voy a mirar mi calendario. Suena muy interesante ir a Chile. Hasta luego. Gracias. Thank you, bye. Goodbye.